hermanos, bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico que vamos a compartir después de estas lindas alabanzas que nuestros hermanos nos daban ahí. Así que comenzamos y oramos al Señor, nos presentamos delante de Él. ¿Les parece? Oramos a Dios. Señor, gracias te damos esta mañana por darnos la oportunidad y el privilegio de poder, Señor, estar reunidos, Dios, en este lugar para estudiar una vez más tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel, porque has estado con nosotros guardándonos, protegiéndonos, cuidándonos y por sobre todo sosteniéndonos, Señor. Oramos esta mañana y nos presentamos ante ti para pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Rogarte, Dios, y pedirte, Dios, que nos ayudes, que nos enseñes esta mañana, Señor, conforme a tu voluntad. Tú conoces, Señor, muy bien nuestro corazón y la condición en la cual cada uno de nosotros se halla esta mañana, Señor. Y es por eso, Dios, venimos humillados ante ti para que tú, Señor, con tu misericordia, tu compasión, tu amor, tu gracia, nos perdones de nuestras faltas y de nuestros pecados. Nos ayudes, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad, obedeciendo tus mandamientos, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón esta mañana para recibir la enseñanza y la instrucción de tu palabra. Dejamos delante de ti, Señor, todos nuestros conflictos, temores, enfermedades, preocupaciones que podamos tener, Señor. Y queremos, Señor, estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar esta mañana, Señor. Queremos estar, Señor, como iglesia, reunidos, Dios, para escuchar el consejo y la instrucción de tu palabra, la cual, Señor, nos da promesas, nos edifica, Señor, la cual va formando un carácter conforme a tu imagen en nuestras vidas, Señor. Oramos esta mañana para que tu palabra se haga real en nuestras vidas, Señor. Oramos esta mañana también por los enfermos, por los que están padeciendo necesidades. Especialmente oramos, Señor, por Francisca Sánchez. Te pedimos por esta niña, Señor, hija de nuestro hermano David. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, tomando control de su vida y sanándola, Señor, ahí en el hospital, Señor. Oramos por ella, Padre, para que tú manifiestes tu poder en su vida, Señor, especialmente. Oramos, Padre, para que tú fortalezcas también, Señor, a Liz, su mamá, Señor. Oramos, Padre, que tú bendigas la familia, a Cata también, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tú seas, Señor, fortaleciendo sus vidas, Señor, y hablando a sus corazones, Señor. Oramos también, Señor, por la mamá de nuestro hermano Fernando Irarrázaval. Te pedimos por ella, Señor, que seas tú fortaleciendo a esta señora, Señor, y pedimos por ella que tú le bendigas, que tú le fortalezcas, Señor. Y así, Señor, oramos por la esposa del pastor, Señor, de Jorge Alarico de Pucallpa, Perú, Señor. Pedimos por ella para que tú, Señor, seas fortaleciéndola a ella, Señor, haciendo una obra en ella, Señor. Oramos por ella, Padre, para que tú le fortalezcas, Señor, le bendigas, Señor, le guardes, le protejas, Señor. Oramos, Padre, por ella y por la familia, Señor. Y así por cada una de nuestras peticiones y necesidades que diariamente ponemos ante ti, Señor. Oramos, Señor, por la familia de Yalile Pinto, Señor, por sus hijas, por la situación que ella estaba padeciendo, Señor. Pedimos que tú le des a ella recuperación, Señor. Y por todos los que están contagiados, Señor, con el virus, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dando favor y misericordia a ellos, Señor. Te quiero presentar, Señor, a mi hermano Galindo Gutiérrez, Señor, esposo de nuestra hermana Lilian Silva, Señor. Te pido por él, Señor, para que tú abras una puerta de trabajo a él, Señor. Que tú, Señor, seas sosteniéndoles a ellos, Señor, bendiciéndoles, fortaleciéndoles, especialmente a ellos como matrimonio, Señor, como familia, Señor. Dios mío, yo te pido por ellos que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú les guardes. También te ruego, Señor, por Lucrecia Acuña, Señor, por Marcela, Señor, por Eric, Señor, que hoy día está de cumpleaños, Señor. Pedimos que tú le bendigas a él, Señor, que este sea un día especial, donde tú, Señor, una vez más te reveles a su vida, hables a su vida, a él, a sus hijos, Señor. Bendícelo a él, Señor, grandemente, Señor. Revélate a su corazón de una manera especial, sobrenatural, Señor. Por la familia también, Señor, Cerón Ramírez, Señor, por César, Lorena, por Jeremías, te pedimos por ellos que tú les bendigas, les fortalezcas, le llenes de tu gracia, de tu amor, de tu Espíritu Santo.
También oramos, Señor, por la compañera, Señor, de nuestro hermano César, que está con cáncer, Señor. Te pedimos por ella, Señor, para que tú también, Señor, manifiestes tu poder y uses a nuestro hermano César para ir con el Evangelio de salvación, Señor. Por la compañera de trabajo de nuestro hermano Cristian Canto también, Señor, la cual ella está padeciendo de un cáncer agresivo, Señor. Dios mío, te pedimos por ella, Señor, por la familia especialmente, para que tú, Señor, te reveles a ellos. Use, Señor, a mi hermano Cristian, Señor, para que él pueda compartir con ellos, Señor, la gracia, la misericordia, el amor que tú, Señor, nos das, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor, y así úsanos en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, para ser realmente, como tu palabra dice, un luminar en el mundo, la sal de la tierra. Oramos, Dios, por los que están de vacaciones. Te pedimos, Dios, que tú les guardes, les bendiga y sea un tiempo también, Señor, de descanso, de poder tomar fuerzas también, Señor, y de que tú también te reveles a cada uno de nuestras vidas y nuestros corazones. Oramos esta mañana de manera especial por el pastor Raúl, Señor, por Sharon, Señor. Te pedimos por ellos, por la situación complicada, Señor, que ellos están viviendo ahí, Señor, tanto de gobierno, Señor, como también sus vidas personales, Señor, en sus enfermedades, Padre. Oramos, Padre, por ellos, que tu mano sea en ellos, sosteniéndoles, guardándoles, protegiéndoles, Señor, y haciendo, Señor, una obra maravillosa en cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, esta mañana y rogamos tu bendición por la enseñanza y estudio de tu palabra, para estar concentrados, conectados, Señor, atentos, que nada ni nadie nos interrumpa este tiempo que tenemos, Señor, que hemos dedicado para poder, Señor, estudiar tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, los cuales están aquí conectados, Señor, que tú les bendigas grandemente. Que tú bendigas a Luz Marina Martínez, Señor, a nuestra hermana Ginette, que están ahí en Graneros también, Señor. Te pido que tú les bendigas grandemente a ellos, Señor. Les fortalezcas, le pongas, Señor, paz en sus corazones y proveas para sus necesidades. Bendice a los niños también, Señor. Por Alejandra Ingunza, seguimos orando por ella, que tú le bendigas. Por Ailini Nostroza, por Fernando Bravo, Señor. Y también oramos, Señor, por Víctor, por el cuñado, Señor, de nuestro hermano Fernando Bravo. Te rogamos por él, Señor, que tú te reveles a su vida, le fortalezcas, hables a su corazón, manifiesta tu poder en su vida, en su esposa Paola, Señor, y en las niñas, Señor, en toda la familia. Encomendamos esta familia a ti, Señor, y pedimos, Dios, que tú bendigas grandemente sus vidas. Lo pedimos todo esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos de inmediato a estudiar el libro de Ruth. Seguimos estudiando este maravilloso libro de Ruth en el capítulo 3. Abra su Biblia, por favor, ahí en el capítulo 3 del libro de Ruth, a partir del versículo 1. Vamos a continuar estudiando esta historia maravillosa que narra más bien la historia de amor de un hombre llamado Boaz y esta mujer Ruth, la moabita, quien son una representación, son más bien un simbolismo de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y la obra que Jesucristo hace en la iglesia. Boaz representa a Jesucristo y Ruth representa a la iglesia del Señor, la cual tú y yo conformamos. Entonces, miramos nosotros haciendo un breve repaso de lo que ya hemos visto hasta aquí, que cuando Ruth aparece en la vida de Noemí, la suegra, su vida, la vida de Noemí toma mayor sentido, le da esperanza, le da ganas de seguir viviendo. Recuerden que Ruth y Noemí volvieron de Moab a Belén, totalmente en caso puntual de Noemí derrotada, fracasada, sin su marido, sin sus hijos, y llegó con su nuera, Ruth. Y de acuerdo a la cultura de la época, cuando ellas vuelven de Moab a Belén, de acuerdo a la cultura en su tiempo, los padres eran los que arreglaban los matrimonios para sus hijos. Así que Noemí pasó a ser familiar directo de Ruth, siendo su suegra, pero Noemí toma la responsabilidad de ser más bien su mamá. Entonces, Noemí, de acuerdo a la cultura, tomando el rol de madre de Ruth, la moabita, quien dejó su casa, su familia, sus dioses, todo lo que había en Moab para seguir a su suegra
hacia Belén, Noemí entonces, como rol de mamá, pasa ella también a tomar el derecho de buscarle pareja, matrimonio a Ruth, de acuerdo a la cultura, para que Ruth se pudiera volver a casar. Entonces en este capítulo vemos nosotros claramente aquí, capítulo 3, que los pasos que va a tomar Ruth son de acuerdo al consejo que Noemí le va a dar. Son consejos que más bien Ruth confiaba en Dios, estaba conociendo a Dios, estaba empezando a tener esta confianza en Dios. Por lo tanto, todo lo que Noemí le aconsejara entonces para Ruth, eso era señal de instrucción en cierta manera de parte de Dios. Entonces, los pasos que nosotros vamos a ver aquí, los pasos que Ruth da confiando en el Señor, son los pasos que nosotros debemos siempre seguir si queremos nosotros una relación, si queremos tener una relación más profunda y más estable con el Señor. Nosotros tenemos que claramente anhelar a Dios, desear a Dios. En el caso puntual aquí el contexto, recuerden ustedes que Ruth llegó a un campo para poder buscar alimento, sacar los rastrojos, ¿se acuerdan? Sacar los rastrojos que habían después, que quedaban después de las cosechas. Entonces vemos que Ruth no se conformó viviendo de los rastrojos, por decirlo de alguna manera, que ella recogía del campo, sino que tampoco ella se conformó con los regalos o con las atenciones que vos, el jefe del campo de las cosechas, le daba a Ruth, sino que vemos que el Señor lleva a Ruth a ser parte de la vida de vos. O sea, importante aquí este anhelo que estaba en Ruth. Ruth no fue conformista, ella no se conformó ni con lo que recogía, las obras que recogía, ni con los regalos o atenciones que le daba a vos, sino que ella quería más. Ella anhelaba más. Lo que nos enseña el Señor aquí en esta primera parte es que el Señor muchas veces nos lleva a anhelar más de Él como parte de su iglesia, como parte de su familia, como parte de su grey, porque Ruth quería formar parte de la familia de vos. Entonces así también la iglesia, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y tenemos una relación más profunda con Él, entonces somos parte de su iglesia, somos parte de la familia de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, somos parte de su rebaño, somos parte de la grey de Dios, para disfrutar junto a nuestro Señor de las riquezas espirituales que Cristo ha preparado. La otra cosa importante que nosotros vemos aquí es que el Señor ha respaldado, fíjense esto me llama mucho la atención y me encanta poder siempre reconocerlo, que el Señor respalda con su provisión la decisión que estas mujeres tomaron, es decir, Noemí y Ruth, tomaron ellas la decisión de ir de Moab a Belén. Esa decisión, que fue una decisión correcta, fue una decisión sacrificial, fue una decisión arriesgada, fue una decisión difícil, pero ellos tomaron la decisión. Y vemos cómo Dios respalda esa decisión. Las decisiones que nosotros tomamos de dejar el mundo, de dejar la costumbre del mundo, de dejar la forma del mundo, lo que esta sociedad está estableciendo como principio, lo que esta sociedad está llamando malo a lo bueno y a lo bueno lo está llamando malo. Y cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, de seguir al Señor, es un sacrificio, es un riesgo, pero también vemos cómo Dios lo respalda. ¿De qué manera Dios respalda estas decisiones? Lo vemos aquí. ¿De qué manera Dios respaldó la decisión de Noemí y Ruth? Dándoles a ellas provisiones, dándoles a ellas esta seguridad. Dios le dio a Ruth y a Noemí, en primer lugar, un lugar específico donde cosechar. Dios le dio un familiar de Elimelech para que las pudiera redimir de acuerdo a su costumbre. Dios le dio el tiempo exacto donde vos había vuelto a su campo y había mirado, dice, a Ruth. Dios les dio comida, bebida, conforme a la generosidad de vos. Dios les dio protección, compañía a Ruth en el campo mientras ellas cosechaban. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos seguir a Dios, seguir a Cristo, es un sacrificio, es un riesgo. ¿Por qué sacrificio? Porque la Biblia dice que debemos negarnos a nosotros mismos. El que quiere seguir en pos de mí, ¿qué más dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es ser desechado, rechazado por la sociedad, por la moral o inmoralidad que más bien
que hay en esta sociedad, porque nosotros pasamos a ser hombres y mujeres de Dios, pero morales ante Él, moralmente transparentes, moralmente consagrados a Dios, santificados para Dios. Por lo tanto, lo que el Señor nos da en recompensa a esa decisión que tomamos de seguirle a Él como Ruth y Noemí, el Señor, ¿qué nos da? Él nos provee salvación, Él nos provee esperanza, Él nos da seguridad, Él nos da convicción de estar con Cristo en la eternidad. No hay donde perderse, hermano. Decidir seguir a Cristo, dejar las cosas del mundo y seguir a Cristo, implica todo eso. Salvación, protección, esperanza, seguridad y convicción, certeza, seguridad de que un día vamos a estar con Cristo en la eternidad. Capítulo 3 entonces de Ruth, versículo 1, dice así: Después le dijo su suegra Noemí: Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parvá de la cebada. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Entonces, Noemí, como ya vimos, asumió la responsabilidad de ser mamá de Ruth. Entonces, le está aconsejando, le está guiando. Por lo tanto, las palabras de consejo que le da Noemí aquí a Ruth son de acuerdo a la costumbre judía, en donde en la costumbre judía los padres eran los que comprometían en matrimonio a sus hijos. En este caso, Ruth, tomando el rol de mamá, está comprometiendo en matrimonio a Ruth con vos y le está dando más o menos los consejos que debía hacer para que vos primero la redimiera, dice. Porque suponemos que Noemí, ya una mujer anciana, ya una mujer con experiencia, por todas las atenciones que vos le dio a Ruth en el campo mientras cosechaban, entonces suponemos que Noemí observó que las atenciones de vos, dice, hacia Ruth tenían otras intenciones. Ahora, de acuerdo a esto, entonces, Noemí elabora un plan, dice, de acuerdo a su costumbre. Ella elabora un plan de acuerdo a la costumbre de la época, donde los dueños de la siega, dice, siempre solían pasar la noche cuidando sus cosechas de los ladrones. Y en este tiempo era donde, cuando ellos se iban y estaban en sus campos, cuidando las cosechas de los ladrones, era un tiempo también en donde se daba, la oportunidad donde se daba para mucha promiscuidad de tipo sexual. Por esa razón, entonces, Noemí fue muy cuidadosa para no exponer a Ruth, sino que le aconseja para que siga sus consejos, para que vos pudiera redimirla. Es decir, que de noche fuera Ruth y se acurrucara más bien a los pies de vos, pero mirando con mucha cautela, con mucha precaución, para no generar una mala opinión o una mala impresión de los que habían ahí. Por esa razón, le da aquí 3 consejos que son importantes y que simboliza lo que la iglesia del Señor debe hacer. El primer consejo le dice en el versículo 3, le dice: mira Ruth, tú vas a ir calladita, te vas a acostar a los pies de donde está vos, dice, pero primero dice, número 1, versículo 3 dice: te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Fíjense, 3 consejos: debía lavarse, debía ungirse y debía vestirse adecuadamente para la ocasión. Ahora, el plan es claramente aquí, de acuerdo a la costumbre, es que con esta acción de Ruth, más bien, en otras palabras, estaba proponiendo matrimonio a vos. Lo cual, por supuesto, esto conlleva mucho riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de ser rechazada por vos. Pero Ruth, por la evidencia y el testimonio que ella ya había visto anteriormente en vos, dice, en él, Ruth confiaba que este hombre tenía temor de Dios en su vida y que no la iba a exponer o no la iba a avergonzar. Por esa razón aquí quiero resaltar también, después de los consejos que le da Noemí a Ruth,
quiero resaltar aquí la respuesta de Ruth. Le dice, haré todo lo que tú me mandes. Eso es señal de confianza, eso es señal de paz, de tranquilidad. Y en estos primeros 5 versículos, nosotros a través de esta situación cultural, por lo demás, nosotros vemos una enseñanza fundamental aquí. ¿Cuál es la enseñanza que vemos aquí? Que cuando el hombre está seguro que se halla en la voluntad perfecta de Dios, como la seguridad que tiene Ruth de estar en el camino correcto de Dios, y ese hombre que está seguro y confiado que está haciendo la voluntad perfecta de Dios y que está siendo guiado por Dios en todo, incluso no solo guiado, no solo confiado, sino que además, como Ruth, ese hombre de Dios tiene el respaldo de Dios, en el sentido de que Dios le provee para sus necesidades, Dios le da seguridad, Dios le da esperanza, como Ruth. Entonces ese hombre, con todas esas evidencias y testimonios de que Dios está con él, como Ruth, debe actuar como Ruth, dice aquí, con osadía para realizar el propósito de Dios. O sea, esto es una osadía que está haciendo aquí Ruth, pero no va a lo que salga, no va aquí a un momento al azar, sino que ella tiene, insisto en esto, tiene el respaldo, tiene la seguridad, tiene el consejo, tiene la provisión, la evidencia visible de que Dios está con ella en todo momento. Por lo tanto, ella toma la decisión de obedecer a Noemí, porque ella muy bien podría haberle dicho a Noemí, pero ¿qué estás diciendo? Esto no sé cómo es, ¿a qué me estás enviando? O qué, podría haberlo hecho, pero Ruth no cuestiona nada. ¿Por qué? Porque hay evidencias de Dios en su vida. Hay evidencias que Dios está con ella, hay evidencias que Dios le está aconsejando, hay evidencia que Dios está con ella, hay evidencias de parte de Dios en el carácter de vos. ¿Se fija? Esa misma evidencia y respaldo es lo que nosotros también debemos tener justamente en este tiempo. Sigamos leyendo la historia, sigamos leyendo lo que dice aquí. Versículo 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. ¿Se fija? O sea, no solamente esta mujer escucha el consejo, sino que lo lleva a la acción. En la antigüedad, para que usted entienda más o menos el contexto cultural aquí, en aquella época la forma de cosechar el trigo no era muy distinta a lo que nosotros conocemos hoy día en nuestros tiempos, especialmente en los campos. Lo que hacían en aquella época, ponían las cosechas por lo general siempre en una loma, donde los bueyes o los caballos o los animales pisoteaban, dice, las gavillas para desprender el trigo de las gavillas. Esto se llama trillando o trillar. Y esperaban ellos, los judíos, los cosechadores, dice, esperaban el atardecer, porque en el atardecer siempre había una brisa más de lo común, una brisa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tomaban el trigo después de que los animales lo pisoteaban, tomaban el trigo y lo aventaban, dice, al aire. Entonces el viento se llevaba la paja y dejaba caer el trigo, dice, libre al suelo. Cuando el trigo caía, el grano caía libre al suelo, entonces ¿qué hacían ellos? Tomaban esto, lo ponían en sacos, dice, y luego seguía el proceso normal para su uso. Entre paréntesis, hermanos, cuando es importante reconocer que cuando nosotros tenemos el pan en nuestra mesa, cuando nosotros tenemos los alimentos en nuestra mesa, debemos siempre pensar y reconocer y reflexionar que ese alimento que Dios ha puesto en nuestra mesa es el producto del trabajo, obviamente, de los agricultores, las cuales nosotros debemos considerar sobre todas las cosas cómo Dios establece, cómo Dios cumple las condiciones naturales para que eso siga su proceso normal. Así que cuando vamos a consumir el pan de nuestra mesa, cuando vamos a consumir los alimentos que Dios ha puesto en nuestra mesa, debemos siempre dar gracias a Dios conscientemente. ¿Sabes por qué? Porque esa es una señal, porque esa es una evidencia clara del amor de Dios, del cumplimiento a sus promesas, que Dios dijo que a sus hijos no les iba a faltar el pan y el agua. Dice, y son cosas que a veces nosotros no consideramos, pasamos a la ligera, y son importantes porque son muestras de Dios para nuestras vidas.
importante poder considerar todas estas cosas, hermanos. Ahora, volviendo al punto aquí, Ruth había obedecido fielmente entonces las instrucciones que Noemí le había dado anteriormente, lo que indica también la confianza que Ruth, la moabita, tenía a su suegra. Esto también nos enseña, hermanos míos, que cuando nosotros recibimos instrucciones de alguien superior a nosotros, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros pastores, ya sean nuestros líderes, los que están por sobre nosotros, debemos obedecer. ¿Sabes cuándo debemos obedecer? Debemos obedecer cuando nosotros vemos en esa persona que tiene temor de Dios en su vida. Y no solamente debemos obedecer cuando esa persona tiene temor de Dios en su vida, sino que cuando hay evidencias claras en su vida que esa persona obedece a Dios, se somete a Dios, está en la voluntad de Dios y hay testimonio en su vida. Es ahí cuando nosotros debemos obedecer el consejo bíblico, espiritual, basado en la palabra de Dios, como lo hace aquí la obediencia que tiene Ruth hacia Noemí cuando Ruth vio la decisión que tomó Noemí de volver de Moab a Belén. Son evidencias que nosotros como iglesia debemos siempre mirar y ver. Vos aquí, el jefe del campo, él había estado, dice aquí la Escritura, él había estado muy contento con el trabajo que había realizado porque su trabajo había sido muy productivo. No se debe olvidar de esto, que vos, a diferencia de Elimelec, el difunto Elimelec, vos cuando estaba en tiempos de crisis en Belén, en Israel, cuando estaba una hambruna generalizada, ¿se acuerda? Vos no se movió de su lugar, porque vos pensó y vos siempre dijo que esa era la tierra donde Dios lo había puesto, donde Dios les había llevado, una tierra que fluía leche y miel. Vos no se movió de su lugar y en producto de esto, consecuencia de esto, Dios bendijo a vos. Hace sus campos muy productivos. El hombre que obedece a Dios y no se mueve de su lugar en donde Dios lo llamó, es bendecido por Dios. A pesar de la crisis, a pesar del problema, a pesar de la situación que esté viviendo de una manera externa, ese hombre de Dios no se mueve de su lugar hasta que Dios no le diga que tenga que moverse. Y Dios lo bendice. Y Dios lo bendice. Además vemos la mano de Dios obrando aquí en su vida, en la vida de este hombre, por ser fiel a Dios. La Biblia decía y dice en el Antiguo Testamento, si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Si tú desobedeces a Dios, Dios no te va a maldecir, pero simplemente te tienes que atener a las consecuencias, que eso significa la desobediencia a Dios. También nos enseña aquí que el hombre que obedece a Dios en todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la sociedad malvada y corrupta en la cual vive, si ese hombre se mantiene fiel y estable en su comunión con Dios, el Señor lo va a bendecir más de lo que piensa. El Señor va a bendecir el trabajo de sus manos, ¿Cuál es la enseñanza? Debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos obedientes a Dios. Aquí, en estos versículos, lo que rescatamos es la obediencia, tanto de vos como la obediencia de Ruth al consejo que le da Noemí. Entonces, Ruth se va calladamente, ella mira y observa dónde se va a quedar a dormir vos, ella lo mira, lo observa, ya siendo de noche. Entonces ella va calladita y se acuesta, dice, a los pies de vos, porque culturalmente esto era costumbre de que el hombre, lo vamos a mirar aquí en detalle, el hombre que la podía redimir tenía que hacer una acción para redimirla, pero que tenía que hacer la mujer, en este caso, debía ella hacerse notar, estar ahí, en este caso, ponerse a los pies, dice, ponerse a los pies, para que vos la pudiera ella redimir. Esta era una costumbre muy propia de la época. Sigamos leyendo versículo 8. Y aconteció, dice, que a la medianoche, después que vos estaba durmiendo, dice, a la medianoche se estremeció aquel hombre, se asustó y se volvió. Y he aquí una mujer, dice, estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres?
porque obviamente estaba oscuro. Ella respondió, yo soy tu sierva, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth, entonces vemos, calladita se acuesta a los pies de Booz. Posiblemente se haya quedado profundamente dormida ella. No creo que haya roncado, no creo, no creo eso. Pero dice aquí que ella quedó profundamente dormida, por lo que nos dice aquí el escritor, que Booz se asustó al darse cuenta que alguien estaba acostado a sus pies. Posiblemente sintió frío, no sabemos, pero él, se asustó porque sintió que alguien estaba acostado a sus pies y se dio cuenta entre la silueta, qué sé yo, que era una mujer. Así que, como estaba oscuro, él no pudo distinguir quién era. Y pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y fíjate cómo le responde Ruth. Esto es muy importante, la respuesta que Ruth le da. Ruth le dice, yo soy Ruth, tu sierva. Logra captar el detalle. No le dice aquí Ruth la moabita, sino que le dice Ruth, tu sierva. Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Aquí Ruth sigue el protocolo de su cultura y le dice, extiende, dice, el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. O sea, Ruth aquí le está respondiendo, o le está diciendo en esta respuesta literalmente, que vos está en posición, dice, de acuerdo a la ley, en autoridad de poder redimirla. Y otra cosa más, cuando le dice Ruth, tu sierva, dice, ella en otras palabras le está diciendo aquí a vos que a ella le gustaría que así lo hiciera. O sea, le está dando, digamos, le está dando a saber, a conocer, que a ella le gustaría ser redimida por él. Interesante. En otras palabras, más simple. ¿Sabe lo que está haciendo aquí Ruth, aparte de buscar redención? Lo que está haciendo Ruth aquí, en otras palabras, de acuerdo a su cultura, Ruth le está proponiendo matrimonio a vos. Eso es el fin del asunto. Le está proponiendo matrimonio a vos. ¿Quién? Ruth le está proponiendo matrimonio a vos. Ahora, la pregunta lógica es, ¿por qué vos no le propuso matrimonio? Si eso es lo más lógico, ¿por qué el hombre no le propone a ella matrimonio? Porque fíjense, aquí hay algunas desventajas. Primero, algunos comentaristas bíblicos señalan y dicen, y así estamos muy de acuerdo en esto, dicen que Booz era mayor de edad, era mayor que Ruth. Entonces, obviamente, Booz no se hacía expectativa porque Ruth era joven, era una viuda joven, y ella podía hacer su vida nuevamente con alguien de su edad. Así que por esa razón creemos que Booz no le propone matrimonio a ella por la diferencia que había de edad. Él era mayor que ella. Pero fíjense que aquí se está llevando a cabo el plan perfecto de Dios. Es el plan de Dios que se está llevando a cabo ahí. Entonces, es importante considerar aquí algunos detalles en esta escena. Que Ruth es cuidadosa. Ella es muy cuidadosa. ¿En qué sentido? Al escoger las palabras adecuadas para que Booz no se forme tampoco una mala impresión de ella. Porque recuerden, cuando los cosechadores se iban a descansar esperando el atardecer, el viento, para poder seguir trabajando, ellos tenían un espacio de descanso. En ese espacio de descanso culturalmente siempre iban mujeres. Entonces ahí obviamente se formaba una especie de inmoralidad, ¿me entiende? De promiscuidad sexual. Entonces, claro, las mujeres que estaban en esos lugares no eran muy bien vistas. Por esa razón, Ruth va de noche, Ruth es muy cuidadosa para que no se forme una mala imagen o una mala impresión, Booz, de ella. Por eso ella le dice, cuando Booz le dice, ¿y quién eres? Por eso ella le dice, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Inmediatamente le responde, para no dejar ningún lugar a dudas
ni a otro tipo de cosas, ni a otro tipo de mal pensamiento. Ahora, fíjense en este otro detalle también. Le dice, extiende el borde de tu capa. No le dice, por favor, convídame un poquito de frazada, o mándame un poquito, o convídame un poco de tu chal para taparme porque tengo frío. No le dice, sino de tu capa. Eso también es importante culturalmente, ¿sabes por qué? Porque la costumbre judía decía que el novio muchas veces colocaba sobre la novia, sobre su novia, dice, colocaba un manto que se llamaba talit, así se llamaba, talit. Y un talit, este talit era un manto, era una prenda bordada que le pertenecía al novio. Y cuando el novio ponía el talit o este manto sobre la persona, la mujer que a él le gustaba, dice, sobre su novia, entonces eso decía, o eso simbolizaba, o eso significaba que ahora él se hacía responsable de cuidar, de proteger y de guiar a su prometida. Esa era la costumbre. Por eso, tomando la costumbre judía, Ruth le dice, por favor, extiende el borde del talit, de tu manto, sobre tu sierva, porque tú eres pariente cercano. O sea, le está, en otras palabras, proponiendo matrimonio. Yo quiero ser tu esposa, eso es lo que está diciendo, en otras palabras, Ruth. No solo quiero que tú me redimas, sino que yo quiero ser tu esposa. Porque yo quiero que tú seas responsable sobre mí, que tú me protejas y que tú me guíes. Eso es lo que está diciendo Ruth aquí. Entonces, le está diciendo, ¿te casarías conmigo? Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, tenemos que considerar también otro detalle importante. Si Ruth y Noemí tenían a este pariente Boz, que era el pariente cercano, la ley decía que Ruth, en este caso, podía exigir legalmente y públicamente, ante todos los trabajadores, podría exigirle públicamente a Boz que él la redimiera por ser pariente cercano. Lo podía hacer públicamente, comprometiendo a Boz, presionando, si usted quiere llamarlo así, a Boz para que las pudiera redimir. Pero aquí esta acción de ir en oculto, de ir en privado, de que nadie se dé cuenta, de solo pedirle personalmente a Boz que la pueda redimir, de pedirle matrimonio a Boz, lo hace en forma privada. Eso demuestra el carácter de Ruth como una mujer prudente, una mujer que está buscando la forma privada para que Boz tenga también la oportunidad libre, sin compromiso ni obligación, legalmente, para que Boz también tuviera la oportunidad de aceptarla o también de rechazarla. Y no avergonzarlo, no avergonzarlo. Esto me trae a la memoria cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando José y María, los padres adoptivos, por decirlo de alguna manera, de nuestro Señor Jesucristo, cuando José ya estaba comprometido con María, ¿se acuerda? Y cuando vino el Espíritu Santo y engendra, dice, a nuestro Señor Jesucristo, entonces José y María ya estaban comprometidos. Cuando José supo que María estaba embarazada, legalmente la ley decía que eso era adulterio. Entonces legalmente la ley facultaba al hombre para poder avergonzar, discriminar o juzgar a la mujer, y esto conllevaba la muerte. Esto era lapidario, conllevaba la muerte. Pero José, su marido, dice la Biblia, José, su marido, como era justo, dice, al saber que María estaba embarazada, al estar comprometida con él, José, como era justo, no quiso infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Ahora después sabemos cuál fue el fin de la historia. El ángel le habla y le da la explicación, etcétera, etcétera. Pero José no quiso exponer a María, su mujer, porque la amaba. Bueno, es un caso muy similar aquí. Ruth tenía toda la facultad de poder exigirle a Boz públicamente, oye, tú me tienes que redimir, así que tú tienes que cumplir la ley, porque si no cumple
Lo podía hacer públicamente, pero no lo hace públicamente, dándole la oportunidad a vos para que él también pudiera o aceptarla o rechazarla. Ahora, vemos otro detalle aquí importante. ¿Por qué Ruth lo hace de esta manera? Porque Ruth no quería avergonzar públicamente a vos, no lo quería avergonzar. No le quería exigir, no le quería comprometer. Ella va en privado y le deja saber que ella está dispuesta, si es que él quiere casarse con ella. Le da la oportunidad y le da la facultad para que él pudiera decidir. Ahora, esta es una historia de amor, esta es una historia de compromiso, esta es una historia de redención, pero esta historia de compromiso, de amor, de redención, de noviazgo, fíjense este detalle, está bajo las normas de Dios. Bajo las normas de Dios, bajo el plan de Dios, con prudencia, con temor de Dios, en obediencia a Dios, cumpliendo y obedeciendo las normas de Dios. Y vamos a ver cuál es el fin. El fin va a ser exitoso, el fin va a ser bendecido por Él. Por lo tanto, las cosas que hacemos nosotros, guiados por Dios, con temor de Dios, con prudencia de Dios, instruidos por Dios, obedeciendo fielmente la palabra de Dios, Dios nos va a bendecir, ya sea en nuestra relación matrimonial, ya sea en nuestra relación familiar, ya sea en la relación que tienen los novios ahí. Si está dentro del plan y las normas perfectas de Dios, esa relación va a tener un éxito, esa relación va a ser bendecida por Dios, especialmente los matrimonios. Si ambos buscan a Dios, si ambos se someten a Dios, si ambos sirven a Dios, si ambos son temerosos de Dios, si ambos obedecen a Dios, Dios va a bendecir su relación, Dios va a bendecir su matrimonio. Dios, y mire lo que les voy a decir, Dios incluso puede restaurar su matrimonio, si es que su matrimonio está en vías de fracaso, en vías de separación, en tantas cosas. Dios puede hacer milagros en su vida y Dios puede bendecir su matrimonio. Yo acabo de cumplir con mi esposa 33 años de matrimonio, 33 hermosos años de matrimonio. Felices, contentos. Hemos vivido de dulce y de grasa, y de gracia también. Más de grasa que de dulce. Pero han sido 33 años maravillosos, que es la mujer que Dios tenía para mí, que es la mujer que Dios me ha dado. Contento, feliz con Dios. Y con mi esposa, por supuesto, y la hermosa familia que hemos formado. Yo puedo decir como Josué, con mucha humildad, con testimonio de Dios, puedo decir como Josué dijo en aquella oportunidad, yo y mi casa servimos a Jehová, servimos a Dios. Así que yo les puedo decir por experiencia propia, nosotros al comienzo de nuestros años en matrimonio tuvimos problemas, tuvimos muchos problemas, no debo negarlo. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, a Capilla Calvario me refiero, nosotros estábamos a punto de separarnos, llevábamos ni siquiera un año y tanto llevábamos de matrimonio. Teníamos a nuestra hija ya, a nuestra hija mayor, ya nos íbamos a separar. Cuando llegamos a la iglesia, el Señor me instruyó y el Señor me habló, porque cuando uno tiene problemas matrimoniales siempre la culpa es del otro, nunca es la culpa de uno, uno nunca reconoce sus errores. Así era mi vida. Yo siempre decía, no, ella tiene la culpa, ella tiene que cambiar, si ella cambia, yo cambio. No, hermano. Y yo me di cuenta, el Señor abrió mi mente y abrió mi corazón a través del estudio de su palabra, que el mayor culpable, el culpable número uno del fracaso, del posible fracaso de nuestro matrimonio, era yo. Y Dios me llevó y Dios me humilló y Dios me enseñó de que si yo no seguía con Él, si yo no le obedecía a Él, ese matrimonio se iba a terminar. Y como yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, entonces, y amo a mi Dios por sobre todas las cosas, le dije, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Y llevamos 33 años, felices, contentos. Hermanos, Dios puede restaurar el matrimonio. Dios puede hacer una obra maravillosa en el matrimonio, pero si lo buscamos de corazón, si buscamos a Dios de corazón. El otro punto importante que nosotros vemos aquí claramente es que las palabras que vos tuvo al comienzo, ¿se acuerda lo que estudiamos la semana pasada cuando vos le habla al corazón de Ruth? Cuando Ruth estaba trabajando en el campo, entonces vos le das estas atenciones vos le habla al corazón de Ruth. Más bien, esta
Estas palabras de consuelo que le da voz al corazón, más bien eran una oración. Esto aparece en el capítulo anterior, capítulo 2 de Ruth, versículo 12, cuando vos le dice aquí, mira lo que le dice, Jehová recompense tu obra, dice. Le está hablando a Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas, por favor subraye esta frase, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, volvamos a esta situación. Ruth le dice, por favor, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. La palabra capa más bien quiere decir alas. Extiende tus alas sobre mí. O sea, Ruth le está diciendo a vos, cuando tú me dijiste en aquella oportunidad que Dios recompensara mi vida, mi obra, que Dios me diera la remuneración, la cual yo me vine a refugiar bajo las alas de Dios, pues Dios está a través de ti y yo me quiero refugiar bajo tu capa. ¿Me entiendes? Bajo tus alas. Eso es lo que está diciendo Ruth aquí. Bonito, precioso, maravillosa actitud. Fíjate cómo Dios está instruyendo y enseñando a Ruth, la moabita, cómo Dios le está enseñando y cómo Ruth está llevando inmediatamente a cabo y está relacionando y asociando las palabras de vos cuando vos le dijo, has venido a refugiarte bajo las alas de Jehová. Entonces Ruth ahora le dice, yo me quiero refugiar bajo las alas de Jehová, pero si tú extiendes tu manto, porque yo sé que Jehová está a través de ti. Maravilloso. Y eso es una gran lección para nosotros, hombres, varones. Que nuestra esposa pueda decir, yo me siento segura contigo, porque yo sé que tú amas a Dios, porque yo sé que tú tienes temor de Dios, porque yo sé que tú buscas a Dios. Yo me siento segura, yo me siento confiada. ¿Qué mujer no quisiera eso? Por eso, varones, hermanos, esposos, esta es una gran lección para nosotros de ser los representantes de Dios en nuestra familia, en nuestro hogar, que nuestros hijos, nuestra esposa y nuestros hijos se sientan seguros, no bajo nuestra provisión carnal, no bajo nuestro sustento de acuerdo a nuestro trabajo, sino más bien espiritual, que ellas se sientan seguras bajo digamos, el manto que nosotros ponemos y ellas se sientan seguras espiritualmente. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, maravilloso cuando Ruth le dice, extiende tu manto sobre mí. Yo me quiero sentir segura contigo. Eso es lo que está diciendo. Esposas, y me refiero a las esposas creyentes, que tienen sus maridos creyentes, tú te sientes segura bajo la dirección, bajo la autoridad, bajo el resguardo, bajo la protección espiritual, bajo la provisión espiritual de tu esposa. Tú ves la protección de Jehová a través de tu esposo a tu vida. Tenemos que reflexionar, tenemos que buscar a Dios. Hombres, tenemos que buscar a Dios mientras Él hoy día puede ser hallado. Llamadle, dice, mientras Él está cercano. Entonces, volviendo a la historia aquí, Ruth le está diciendo, aparte de redimirme vos, ¿tú estarías dispuesto a casarte conmigo? Versículo 10. Y él dijo, vos responde a esto, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, aquí vos está, pero su corazón ya no cabía en sí. O sea, el gozo en su corazón ya no cabía en sí. Contentísimo, una expresión bendita. ¡Qué buena onda! ¡Qué maravilloso! O sea, le estoy poniendo yo de mi cosecha, más bien para que usted pueda entender. ¡Qué bueno, hija mía! Dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres mujer virtuosa. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué hace vos aquí? Le está dando seguridad y confianza. No te preocupes, no tengas temor. Si tú piensas o tienes temor que alguien está pensando mal de ti,
No tengas temor de eso, ¿sabes? Porque la gente tiene buena opinión de ti. La gente piensa de ti que tú eres una mujer virtuosa. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Aquí ya se presenta un obstáculo. Aquí ya se presenta un problema. Versículo 13. Pues vos le dice, pasa aquí la noche. Y cuando sea de día, si él te redimiere, o sea, había otro pariente que era más cercano que vos. Y de acuerdo a la ley, el más cercano era quien la redimía. Entonces vos aquí un caballero. Es un caballero. Vos no se aprovecha de la situación. Vos un hombre con experiencia, pero no se aprovecha de la situación. Sino que le dice, mira, tranquila. Primero, le dice, no tengas temor porque nadie piensa mal de ti, todos tienen buen testimonio de ti, que tú eres una mujer virtuosa. Ahora, quiero decirte que hay un pariente mucho más cercano que yo, que tiene más facultades o más méritos que yo, que te pueda redimir. Yo no puedo. Me encantaría, dice, pero yo en este momento no puedo porque de acuerdo a la ley, Él tiene los derechos de redimirte si Él quiere. Así que, descansa, le dice. Descansa, pero dice, pasa aquí la noche, versículo 13. Y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímate. Está en su derecho. Mas si Él no quisiera redimirte, yo te voy a redimir. Encantado, dice vos, yo te voy a redimir. Vive Jehová, dice. Descansa, le dice. Descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, dice versículo 14, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque Él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Caballero. Un hombre caballero aquí, un hombre bondadoso, un hombre prudente. Aquí nosotros podemos ver en este párrafo que la respuesta de vos demuestra algunos principios que nosotros debemos considerar. El primer principio que nosotros podemos ver aquí en estos versículos es que vos, siendo un pariente, primero, él también podía usar su derecho de tomar a Ruth públicamente. Si en un principio a vos le gustó a Ruth, y si vos hubiese sabido que él era pariente, vos también públicamente podías decirle, tú eres mi pariente, así que yo te redimo. Podía comprometerla también públicamente, pero no lo hace tampoco. No lo hace para no abusar de su derecho, para no avergonzarla, para no incomodarla, para no comprometerla, sino que simplemente también vos fue decentemente prudente, es lo que dice la Biblia. Número 2, la segunda cosa que vemos aquí es que vos dejó que el plan de Noemí siguiera su proceso, porque vos no era tonto tampoco, porque en el versículo 11 le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Cuando le dice, no temas, hija mía, yo haré contigo todo lo que tú digas, o sea, vos no era tonto. Vos sabía que Ruth, la moabita, no entendía nada de la cultura judía, pues ¿quién estaba detrás? Noemí, que sí ella entendía. Pero vos, dice, no te preocupes, o sea, vos dejó que el plan de Noemí siguiera su proceso. Otra cosa importante que vemos aquí también como tercer punto, vos destaca el valor y la fuerza de Noemí al llamarla mujer virtuosa. ¿Por qué la llama virtuosa? Porque era bien parecida, porque se destacaba entre las demás, la llama virtuosa. La belleza no tiene nada que ver con la virtuosidad, por decirlo de alguna manera. Sino que aquí vos destaca ¿qué? El valor, la valentía, la sumisión y la valentía de Ruth. Y también destaca su fuerza, su empuje. Por tanto, el valor y la fuerza de Ruth la hace una mujer virtuosa. Según Proverbios 31. Mujeres, examinen y lean el Proverbios 31. Ahí habla de la mujer virtuosa. Y no tiene nada que ver con su belleza física externa, sino que tiene que ver con su carácter. Una mujer de valor, una mujer de fuerza. Número 4 que vemos aquí en este punto, vos también dice aquí que vos dice descansó en Dios.
al ver que había otro pariente cercano que podía redimir a Ruth. Le dice, descansa, no temas, hay otro más que te puede redimir. Pero vos, en su actitud, él está confiando en Dios. Yo confío en Dios, yo descanso en Dios. Si tú eres para mí, Dios va a hacer lo que estima conveniente. Si tú no eres para mí, si tú no eres para mí, Dios también es soberano. Alabado sea el Señor. Eso es lo que está diciendo vos aquí, en esa actitud. Número 5. Vos protege la integridad de Ruth. ¿En qué sentido protege la integridad de Ruth? Versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse uno a otro. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. ¿Qué está haciendo ahí? Está resguardando la integridad. Está resguardando la integridad de Ruth. Está cuidándola. Por lo tanto, aquí nosotros vemos 5 enseñanzas que debemos destacar en estos versículos que acabamos de leer. Número 1, el hombre que ama a Dios, siempre tendrá prudencia para cuidar y proteger a su prójimo. ¿Quién? El hombre que ama a Dios. Va a tener esa prudencia de protección, de cuidado, de seguridad, de confianza, de brindar esa confianza a ¿quién? A su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Su esposa, sus hijos. Ese es su prójimo. No los va a avergonzar públicamente. No los va a comprometer públicamente. No les va a traumar públicamente. Sino que es un hombre que ama a Dios y ama a su prójimo. Y cuando ama a su prójimo, el amar al prójimo también implica ¿qué? Prudencia. Número 2. El hombre que ama a Dios siempre estará dispuesto a seguir los planes que el Señor tiene con él. Aunque los planes que Dios tiene con él, con esa persona que ama a Dios, los ve desde su punto de vista humano adversos, complicados, difíciles, pero ese hombre se mantiene su confianza, su seguridad, su fe en Dios, que lo que Dios decida para él está bien. Le favorezca el plan de Dios, no le favorezca, ese hombre que ama a Dios y se mantiene fiel a Él. Número 3. El hombre que ama a Dios es un hombre valiente, es un hombre fuerte para enfrentar ¿qué? Los obstáculos que se le presentan. Es un hombre que da la cara, es un hombre que enfrenta, es un hombre que está firme. Es un hombre, como decimos en buen chileno, que está firme con las botas puestas. No se mueve ni a izquierda ni a derecha, se mantiene firme. Es un hombre valiente, es un hombre fuerte. Esa valentía y esa fortaleza, ¿de dónde proviene? De su comunión con Dios. Proviene de Dios. Zacarías 4:6 dice, no es con espada, no es con ejército, sino con ¿qué es? Dice, más con su Espíritu Santo. De Jehová de los ejércitos, con el Espíritu de Dios, de Jehová de los ejércitos, dice. El hombre, número 4, el hombre que ama a Dios, es un hombre que confía en Él. No solamente lo ama, sino que confía, ciegamente, confía en Dios. Y no solamente confía, sino que evidencia de esa confianza es que descansa en Dios. Descansa en Dios. Y número 5, el hombre que ama a Dios es un hombre prudente que cuida no solo su testimonio propio, sino que también cuida la integridad de su prójimo. E insisto en esto, ¿quién es su prójimo? Su prójimo es su esposa, sus hijos, los que viven con usted. Ese es su prójimo. No anda divulgando, no anda avergonzando, no anda dando falso testimonio, no anda hablando mal de su propia familia, porque aquellas personas que hablan mal de su propia familia son hipócritas. Son hipócritas. Y tengo mis dudas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, tengo mis dudas si realmente ama a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que verdaderamente dice amar a Dios, ama a su prójimo. Ese es el segundo mandamiento. Es el segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con todo tu cuerpo. Y el segundo mandamiento, semejante al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si esas personas dicen amar a Dios, pero aborrecen a su prójimo, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la carta de Juan, en primera de Juan? Dice que el tal, dice, no conoce a Dios. ¿Amas tú a Dios? Entonces, por ende, ama a tu prójimo.
Tú dices, no, yo amo a Dios, pero a mi prójimo, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, mi tía, etcétera, etcétera, yo los aborrezco, la verdad es que no me interesa, no me importan, estás en pecado, no conoces a Dios, así de simple, no conoces a Dios. Y la enseñanza es que conozcas a Dios. Porque si tú hablas mal de tu familia, hablas mal de ti mismo. Eso es lo que dice aquí. El hombre que ama a Dios cuida no solo su testimonio, sino también guarda la integridad de su prójimo. Es lo que dice la Escritura aquí. Fíjate, y les quiero volver a repetir esto. Dice que cuando vos, dice, se dio cuenta de todo esto y tiene el diálogo con Ruth, después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocer a otro. Porque él, ¿quién? Vos, dijo, no se sepa que vino mujer a la era, para que no tenga un mal testimonio, un mal pensamiento. El amor, el amor, el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, escuche bien esto, cubre multitud de pecados. Versículo 15 de Ruth, capítulo 3. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Aquí nosotros vemos que Booz no solamente calmó los temores que tenía Ruth, sino que le da seguridad, provisión y le da seguridad para el futuro. Le dio alimento suficiente para 2 semanas para que ella pudiera compartir con Noemí. Lo que nos demuestra claramente aquí que Booz no solo fue atento con Ruth, sino que también fue generoso y fue compasivo. Muy importante. Yo no puedo solamente ser atento con mi esposa, con mis hijos. Tengo que ser generoso, tengo que ser compasivo. Tengo que demostrar el amor hacia ellos con hechos, con actitudes, con cambios radicales en mi vida que Dios va a hacer en mi vida. Porque el amor se demuestra. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Es muy importante que tú entiendas eso. Noemí como madre le pregunta a Ruth, le dice, ¿cómo va la relación con vos? ¿Cómo te fue? Mostrando Noemí su preocupación y responsabilidad por ella, como cualquier padre hace con sus hijos. Y sin embargo, aquí la respuesta que una vez más Ruth le da con lujo de detalle lo que había acontecido con aquel varón. Y lleva en sí, dice, la evidencia de su generosidad y compasión por ella, mostrando así cuál era la intención. ¿Y cuál era la intención cuando vos le da esta cantidad de alimento para que tuvieran por 2 semanas? ¿Cuál era la intención? La intención es que vos está mostrando ahí que él quería ser su esposo, que él quería redimirlo. Por lo tanto, le da esta cantidad de alimentos durante estas 2 semanas porque vos quería ahora investigar de qué manera se iba a resolver este asunto, si el pariente más cercano que él las iba o no a redimir, él iba a estar atento. Así es Dios con nosotros, hermano. Dios ha puesto sus ojos en ti, en tu vida. Él no te ha dejado solo. Él te ha provisto, Él te ha mantenido, Él nos ha sustentado, Él nos da confianza, Él nos ha dado seguridad en estos tiempos difíciles. Él nos tiene en nuestro hogar, en nuestra casa. No te desesperes porque estamos en las manos de Dios. Porque Dios está realizando su plan perfecto, primero en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Entonces, esto nos enseña, hermanos míos, que cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios en obediencia a sus mandamientos, estando en la voluntad perfecta de Dios, el Señor no solo nos da promesas, ¿sabía usted eso? El Señor no solamente nos tapiza con promesas, sino que el Señor, aparte de esas promesas que son maravillosas para nuestras vidas, el Señor nos muestra su amor práctico. ¿En qué sentido? En que el Señor protege a su iglesia. En que el Señor, número 2, sustenta a su iglesia. En que el Señor nos promete estar junto a su iglesia por la eternidad. En la provisión
que Boaz le da aquí a Ruth para que tenga alimento por 2 semanas mientras él resuelve el asunto. Esa es una muestra de Dios para con nosotros en que nos tiene confinados, guardados. Pero Él no nos ha dejado de proteger y cuidar porque el Señor dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra su iglesia. ¿Estamos protegidos? Número 2, no solamente protegidos, el Señor es quien nos provee, el Señor es quien nos sustenta, el Señor es quien provee alimento para nuestra casa, para nuestro hogar. Y número 3, el Señor nos ha prometido y diariamente nos está enseñando a través de esta su palabra, nos está enseñando, nos está animando y nos está diciendo que nosotros vamos a estar con Cristo en la eternidad. En conclusión, a este capítulo 3, podemos mirar 5 enseñanzas maravillosas aquí. Podemos ver aquí en este capítulo 3 5 principios fundamentales que como iglesia del Señor, representadas aquí en esta historia por Ruth, debemos considerar y debemos aplicar por fe a nuestras vidas. ¿Cuáles son las 5 enseñanzas? Número 1, debemos limpiar nuestra mente y corazón por medio de su palabra, para que nos presentemos delante de Dios como una iglesia irreprensible, siendo ungidos con su Espíritu Santo, el cual, según Efesios capítulo 1, versículo 13, su Espíritu Santo nos sella. Cuando su Espíritu Santo nos sella, como iglesia somos parte de su propiedad. Le pertenecemos a Él. Y la otra cosa importante que vemos aquí es que somos vestidos con estas ropas que el Señor, simbólicamente ropas espirituales, el Señor nos ha provisto. Y esas ropas debemos mantenerlas sin mancha, simbólicamente hablando, limpias. No perfectas, no hay nadie perfecto, pero sí con temor de Dios, que vamos en camino de la perfección. Número 2, la segunda enseñanza que yo puedo ver aquí en este capítulo 3 es que, como Ruth, nosotros también, representados en la iglesia del Señor, como iglesia nosotros debemos mostrar ese deseo de estar cerca del Señor como iglesia. Así como Ruth lo demostró y se acostó a los pies de Boaz, así también la iglesia del Señor debe mostrar ese deseo que fue un riesgo para Ruth. Recuerde usted, fue un riesgo. Así también la iglesia corre riesgo de estar cerca del Señor. ¿Por qué riesgo? Porque eso implica hacer cambios radicales en tu vida, a vivir un estilo de vida de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Eso es ser valiente y eso es ser arriesgado para servir a Dios. Debemos tomar el riesgo para servir a Dios aquí y en cualquier lado. Porque no debemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que hemos experimentado en el amor de Dios a nuestra vida. Si usted no ha experimentado la relación personal con Dios, entonces es muy difícil que usted muestre ese deseo en su corazón de acercarse a Dios. Número 3, la tercera enseñanza que yo veo aquí en este capítulo 3 es que debemos creer y confiar que la iglesia del Señor está protegida por Él, fortalecida cada día por su palabra y su Espíritu Santo, porque estamos cubiertos bajo sus alas, bajo su manto. Estamos cubiertos bajo su manto, bajo sus alas, hermano. Y eso tú debes creerlo, eso tú debes confiarlo. ¿Y cómo tú lo puedes creer? ¿Y cómo tú puedes confiar en eso? Primero conociéndolo. ¿Y cómo lo puedes conocer? Leyendo, meditando la palabra de Dios, teniendo disciplina, meditando en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a limpiar tu mente, va a limpiar tu corazón, te va a ungir con el Espíritu Santo de Dios en su vida, te va a hacer un hombre arriesgado, un hombre valiente para servir a Dios. Eso es lo que provoca el creer y confiar que la iglesia del Señor está protegida con Él, fortalecida cada día por su palabra y su Espíritu Santo. ¿De qué manera el novio nos habla a nosotros como novia, que somos la iglesia del Señor? ¿Cómo el Señor nos prepara nuestro corazón y nos muestra su amor? A través de su palabra, a través de la enseñanza de su palabra. Número 4, la cuarta enseñanza que yo puedo ver aquí es que la iglesia del Señor da testimonio al mundo. ¿A través de qué? ¿A través de lo que dice? No, Señor, solo eso no. A través de su estilo de vida, que obedece a Dios, que tiene convicciones para enfrentar los obstáculos porque confía y descansa en Dios. O sea, en otras palabras, la iglesia del Señor da un testimonio de ser una iglesia valiente,
una iglesia que está fortalecida, empoderada, con convicción de Dios en su vida. Número 5 y último, la iglesia del Señor. La quinta lección que vemos aquí es que la iglesia del Señor sirve a Dios, pero sirve a Dios con amor, por amor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la iglesia del Señor sirve a Dios con amor, por amor? Porque la iglesia del Señor se siente sostenida, porque la iglesia del Señor se siente protegida, porque la iglesia del Señor se siente confiada que un día vamos a estar juntos por la eternidad. Mi pregunta es, si tú formas parte de la iglesia del Señor, si tú eres miembro de la iglesia del Señor, eres parte de la familia de Dios, mi pregunta es, hoy día, en este tiempo, a esta hora, en este minuto, ¿te sientes tú sustentado por Dios? ¿Te sientes tú protegido por Dios? ¿Estás tú avanzando pero confiado en que Dios, el Señor Jesucristo, algún día nos va a venir a buscar? O sea, son cosas que tú debes examinar en tu corazón, debes guardar en tu corazón. Debes tener esa convicción y seguridad en tu vida, en tu corazón. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios guarde sus vidas, que Dios les llene con su poder y su Espíritu Santo, que podamos adquirir de parte de Dios esa fortaleza espiritual, esa guía del Espíritu Santo, esa valentía que el Espíritu Santo nos da. Si bien es cierto, estamos viviendo en tiempos complicados, pero debemos mantenernos firmes, anhelando siempre a Dios, buscando a Dios. Pero primera cosa, debemos ser obedientes a Dios, tener temor de Dios, guardar nuestro corazón a Él. Oramos al Señor y le damos gracias esta mañana por la enseñanza de su palabra. Le voy a pedir por favor que incline su rostro ahí donde está y vamos a orar a Dios para que Él selle y guarde su palabra en nuestros corazones. Te damos gracias esta mañana, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos conocer a través de la enseñanza de tu palabra lo simple, pero a la vez profundo, la relación que debemos tener contigo, Señor, esta comunión contigo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, guarda nuestra mente y nuestro corazón, llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, de manera especial los matrimonios aquí representados, cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus vidas íntimas, tú conoces sus problemas, las situaciones difíciles que cada uno de ellos vive, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que manifiestes tu poder en cada uno de ellos, Señor. Y podamos mirar, Señor, con humildad. Que podamos mirar, Señor, con deseo de poder, Señor, seguir adelante. Que podamos, Señor, reconocer que tu Espíritu Santo esta mañana muestre la condición que hay en nuestro corazón y que no hay nadie más culpable en nuestro alrededor, sino que nosotros mismos somos culpables. Porque no te hemos buscado con anhelo, porque no te hemos obedecido, porque hemos seguido bajo nuestras propias ideas, bajo nuestra propia opinión. Desde ahora en adelante, en el nombre tuyo, Señor, nos sometemos a ti y queremos, Dios, que tú nos instruyas cada día y que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes a obedecer tus mandamientos. Bendice cada familia aquí representada, cada hogar representado. Susténtanos, dirígenos, danos esa confianza y seguridad en medio de estos tiempos. Yo te pido, Señor, que nos hagas ver a todos nosotros de que estamos cubiertos bajo tus alas, bajo tu manto poderoso, maravilloso, la cual nos da confianza. Ayúdanos a ser una iglesia valiente. Ayúdanos a ser una iglesia fortalecida en ti. Ayúdanos, Señor, a cuidar de nuestro prójimo, a amar a nuestro prójimo. Si decimos amarte a ti, entonces ayúdanos también a ser consecuentes amando a nuestro prójimo, nuestra familia. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, nos faltamos el respeto muchas veces como familia y nos desmedimos hablando unos de otros, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos damos cuenta que eso, hablar mal del otro, es pecado. Y más aún si es nuestra familia. Ayúdanos a perdonar y ser perdonados, así como tú nos perdonas. Constantemente tú nos perdonas. Ayúdanos también, Señor, a tener ese sentir en nuestro corazón de perdonar y ser perdonado. Te ruego tu bendición sobre tu iglesia en esta mañana, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y nuestras vidas. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga mucho, hermanos míos, que tengan una linda tarde, que Dios les guarde, Dios bendiga sus vidas. Les quiero enviar un cariñoso saludo a todos ustedes, especialmente a la hermana Lilian Silva, a Galindo Gutiérrez, a la familia, a todos ahí, porque me dijo la hermana Lilian Silva que ella pone a las 11 de la mañana, pone su televisor, pone los parlantes a toda la vecindad, así que un cariñoso saludo a la vecindad ahí de los Aguirre, que Dios les bendiga, les amamos y seguimos orando por ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos míos, les amo mucho, que sigamos orando unos por otros, sigamos teniendo esta sensibilidad de poder escuchar la voz de Dios. Dios les bendiga, buenas tardes, bendiciones, adiós, que estén muy bien.